Hablar del eje cultural es hablar de polémica, para unos Kosovo, para otros una obra necesaria que supondrá un antes y un después en Guadalajara. Nosotros hoy hemos querido sentar frente a frente a Partido Popular y Partido Socialista para que cada cual nos muestre sus razones sobre esta nueva obra enmarcada dentro de la reforma del casco histórico. Esta noche, Jaime Carnicero y Daniel Jiménez se sientan frente a frente para hablar claro, así que no se muevan porque en un instante arranca el debate. Pues lo dicho, nos acompañan un concejal del Partido Popular y uno del Partido Socialista para hablar largo y tendido a lo largo de la próxima hora sobre el eje cultural y las consecuencias o no consecuencias que puede traer para la ciudadanía. Muy buenas noches y bienvenido, Jaime Carnicero, concejal de Infraestructuras. Hola, muy buenas noches. Y buenas noches a Daniel Jiménez, viceportavoz del Grupo Municipal Socialista. Pues buenas noches. En primer lugar, de manera rápida y de manera más o menos breve, para luego entrar en materia en cada uno de los puntos que llevan a friccionar a los dos grupos aquí presentes, con representación en el Ayuntamiento de Guadalajara. La obra del eje cultural es una obra para el Partido Popular, señor Carnicero, necesaria. Es una obra necesaria, tremendamente necesaria, puesto que significa la recuperación de una de las principales vías de tránsito, tanto de vehículos como peatonal, una de las principales vías, por no decir la principal vía, que es un eje de unión de los principales conjuntos histórico-artísticos que tenemos en la ciudad de Guadalajara, desde el Infantado, desde la iglesia de los Antiguos Remedios hasta la iglesia de San Francisco, pasando por el Palacio de la Cotilla, pasando por la Concatedral, pasando por la Capilla Luis de Lucena, pasando por el convento de las Carmelitas. En definitiva, los principales conjuntos histórico-artísticos que tenemos en la ciudad de Guadalajara se encuentran en ese entorno, y lo que es indudable es que así no podíamos seguir. Era una apuesta y un compromiso electoral que venía establecido en nuestro programa y que venía anunciado desde hace ya unos cuantos años en un ambicioso plan de remodelación integral del casco histórico, y que ya llevó hace unos cuantos años pues la remodelación de la calle Mayor, Plaza Moreno, Plaza Veladíez, y que queríamos ejecutar a lo largo de este año. Empezaron las obras el pasado mes de junio, esa principal arteria, y convertir y recuperar en un verdadero eje cultural en donde realmente podamos observar y transitar con seguridad y con tranquilidad los principales conjuntos histórico-artísticos de la ciudad de Guadalajara, que son muchos, pero muchas veces realmente están muy escondidos, ¿no? Pues esperemos y deseemos que con esta obra podamos recuperarlos, podamos recuperar la seguridad, la tranquilidad y también la convivencia de los vecinos y también del tejido industrial y de los comercios que hay en la zona. Desde el Grupo Municipal Socialista, señor Jiménez, tienen sus reservas. Bueno, yo creo que nadie discute que había que hacer una intervención en las calles de Ingeniero Mariño y Ramón y Cajal y aledaños. Evidentemente las aceras tenían un estado muy malo, la calzada exactamente igual, la iluminación no era suficiente. Por tanto, yo creo que no es discutible que había que intervenir en estas calles. Otra cosa es cómo se ha hecho y por qué se ha hecho. Yo creo que en el cómo es lo que venimos diciendo desde hace tiempo en relación con las obras que se están haciendo en el casco histórico. Consideramos que cuando se toca el corazón de la ciudad hay que hacerlo de una forma planificada, hay que hacerlo de una forma participativa, hay que hacerlo de alguna manera con la implicación también no solamente del esfuerzo del ayuntamiento con sus recursos propios, sino también con el esfuerzo de la iniciativa privada. Y en esa cuestión creo que no se está abordando y el resultado que tenemos es dispar. Cuando se toca una arteria, como es la calle Antigua Carretera de Zaragoza, Ingeniero Mariño y Ramón y Cajal, pues es preciso hacerlo, yo creo, con mucho cuidado. Se han tomado decisiones que son drásticas, como es, por ejemplo, cambiar el sentido de la calle. Antes era de doble dirección y ahora solamente va a ser en dirección única, desde Bejanque hasta la Plaza de los Caídos, y evidentemente esto está originando problemas y consideramos que más va a originar. Y con respecto al desarrollo mismo de las obras, pues hemos encontrado bastantes quejas de vecinos, de comerciantes, sobre el desarrollo de las mismas, ¿no? Y yo creo que en el debate de hoy tendremos oportunidad de hablar de ello. Y luego el nombre en sí, pues de momento es, yo creo, para ser justos, una obra de intervención urbana en calles importantes de Guadalajara. Para que se convierta en eje cultural hay que hacer otras cosas que dinamicen esa zona desde el punto de vista de las actividades culturales que allí se desarrollen. Hoy por hoy
la actividad cultural que tiene esa zona no deja de ser la meramente patrimonial que ofrecen sus edificios para que sean visitados por los ciudadanos y sobre todo por los turistas. Uno de los asuntos que ha puesto encima de la mesa el señor Jiménez es ese cambio de sentido de esa calle que al principio fue acogido con ciertas reservas y al que nos estamos acostumbrando poco a poco los vecinos de Guadalajara. ¿Es acertado dejarlo solo de una vía y hacer semejantes aceras de semejante tamaño? Vamos a ver, efectivamente cambiar el sentido o dejar un solo sentido dentro del eje cultural es una decisión en la, lo suficientemente razonada, lo suficientemente motivada y lo suficientemente también consultada con los diferentes técnicos, tanto municipales como con las empresas, la empresa encargada de la movilidad, de la asistencia técnica de la movilidad en Guadalajara, que nos hicieron ver de tomar esa decisión, ¿vale? Podíamos discutir si el mejor sentido era para abajo o para arriba, o de arriba para abajo, ¿no? Pero el encontrarnos en una vía en la cual soportaba más de 5.000 vehículos diarios, más de 5.000 vehículos diarios, en donde los atascos eran constantes y continuos, fundamentalmente en determinadas horas del día, en donde no había ni una sola vía, una sola plaza de aparcamiento, en donde había problemas de carga y descarga, en donde había problemas con la doble fila, en donde había problemas con la comunicación y también con los propios funcionamientos de los comerciantes, nos hacían tomar decisiones importantes, valientes, si me apura, claro que sí, y que sabemos que poco a poco nos íbamos a ir acostumbrando. La primera prueba la hicimos en el verano del 2011. Cuando estuvimos cambiando parte de las vías de saneamiento y demás, lo dejamos con solo una desviación y una sola dirección de la misma forma, es decir, desde Bejanque hacia el Palacio del Infantado. Ahora mismo, con la actuación que estamos llevando a cabo, estamos convencidos de que se va a mejorar varios aspectos. Uno fundamental, que se va a cumplir la normativa. A nadie se escapa que cuando estamos haciendo obras y cuando los ayuntamientos y las administraciones hacemos obras tenemos que cumplir con el código de acceso, el código de accesibilidad, que establece que las aceras tienen que tener, o las vías de comunicación, mínimo 1,80 m, libre de obstáculos. A nadie se le escapa también que los carriles tienen que tener un ancho mínimo de 3,5 m, con lo cual si jugamos con esas dimensiones que nos obliga por ley, estamos hablando que solo puede haber una dirección. Pero sabemos que con esa dirección se va a facilitar. ¿Se va a recorrer más metros? Sí, eso es indudable, y lo hacíamos en la propia presentación, pero sí es cierto que se van a evitar más los atascos, vamos a crear, como se han creado, más de 220, en concreto 227 plazas de aparcamiento, se crean zonas de carga y descarga específicas, que así lo venían demandando los comerciantes, y que incluso una vez que se están ejecutando las obras, por eso discrepo un poco con el viceportavoz, el señor Jiménez, cuando dice que no hemos hablado lo suficiente. No hemos hablado tan lo suficiente que incluso hemos cambiado partes mínimas del proyecto atendiendo a las sugerencias y a las reclamaciones de los vecinos de la zona y de los comerciantes de la zona. Por ejemplo, los giros a la izquierda, que también en muchísimas ciudades están terminantemente prohibidos, pues nosotros lo vamos a poder facilitar. La unión con el casco histórico, con el centro, también se va a poder realizar sin ningún tipo de problemas. Cierto es que vamos a tardar un poco en acostumbrarnos, aunque tan cierto es que poco a poco en estos últimos meses pues va mejorando la fluidez del tráfico. Claro, hablar ahora mismo que hay atascos, claro, es evidente, hay atascos, pero no por que haya un solo sentido, sino hay atascos, evidentemente, porque se están ejecutando las obras y si pasa un camión hormigonera o si pasa un dumper o si hay que cortar una calle, eso son molestias, que eso es indudable, las molestias se generan. Y por eso en todas y cada una de mis intervenciones, tanto las que ha realizado el propio alcalde también, pedimos disculpas a los vecinos de la zona y a los comerciantes, porque sabemos que una obra es molesta, que tener una máquina al lado es molesta, pero también sabemos que una vez que están acabadas las obras, que una vez que están ejecutadas y que están bien ejecutadas, se acaban las molestias y empiezan las bondades. Señor Jiménez. Bueno, las consultas yo creo que me consta que se han hecho con el equipo técnico que tiene el Ayuntamiento de Guadalajara. Consta también que se ha hecho con la empresa que tenemos contratada para cuestiones de movilidad, pero no consta por ningún lado que se hayan hecho consultas y se haya tomado buena nota con los grupos de la oposición. Nosotros nos hemos enterado por las diferentes ruedas de prensa que ha dado el señor Carnicero, el hombre de comunicación, para presentar el proyecto. Los vecinos del entorno exactamente igual, se han ido enterando por las diferentes noticias que han tenido por los medios de comunicación de lo que el gobierno iba a hacer, pero no ha habido un debate previo de cómo tenía que ser la actuación en esta arteria, insisto, de la ciudad, que es muy importante desde el punto de vista de la comunicación. Y los comerciantes exactamente igual. Yo recuerdo que al inicio de presentación de este proyecto yo estuve por esa calle hablando con los comerciantes y personalmente les llevé fotocopias en color de cómo iba a ser la actuación que allí se iba a realizar, porque no tenían ni idea.
Esto es un hecho que lo puedo decir yo porque lo he hecho yo con mis compañeros. Los atascos que se producían en esta zona son atascos que se van a seguir produciendo. Quizás en la calle esta no, porque evidentemente se ha suprimido un sentido, van a pasar menos vehículos y lo lógico es que en esta calle concretamente no haya atascos, pero sí los está viendo ya, por ejemplo, en la avenida de Barcelona o en la calle Doctor Creus, que son las alternativas que tienen los vecinos y los visitantes del casco histórico cuando salen del entorno de la calle Pedro Pascual y quieren ir hacia Bejanque. Tienen que hacer un recoveco, tienen que hacer ahí unas vueltas y los que vienen de Barcelona se encuentran con unas retenciones importantes en esa zona concretamente. Pero es que además, cuando se suprime el sentido de una calle, yo creo que lo que hay que buscar es qué solución se le da a los vehículos que no pueden bajar, a que no pueden subir por esa calle. Y no hay alternativas. Nosotros hemos dicho unas cuantas veces que por qué no se ha pedido un estudio para ver qué impacto va a tener en el resto de las vías de la ciudad que se van a utilizar como consecuencia de la prohibición de subir desde la Plaza de los Caídos hasta Bejanque. Y ese estudio de impacto en el resto de las vías de Guadalajara yo creo que no se ha hecho, por lo menos a nosotros no se nos ha facilitado. De tal forma que cualquier vecino de Guadalajara que quiere ir desde la zona de la Plaza de los Caídos hasta Bejanque, lo que tiene que hacer son dos cosas: o subirse por la cuesta Cardenal González Mendoza hasta llegar a Iparraguirre, todo recto hasta Santo Domingo, bajar por la carrera y llegar a Bejanque. Eso es una vuelta importante, cuando además son vías que ya de por sí van saturadas. Y si no, tiene que ir por la Avenida del Ejército, coger el túnel de Aguas Vivas y hacer una serie de calles hasta llegar a Bejanque, que también es otro recorrido importante, ¿no? Eso lo que genera es más vehículo privado, más uso de vehículo privado, eso genera más contaminación y eso desde luego no es una alternativa real. Hay alternativa real, y lo sabemos todos, por ejemplo, en ciudades modelo como Barcelona, donde son calles paralelas, perpendiculares, unas para arriba, otras para abajo, y no genera ningún problema. Aquí, en esa arteria, no teníamos alternativa. Nosotros, por eso, nuestra propuesta, y por no ser solamente la parte crítica, queríamos respetar el sentido de esta vía, tanto en sentido de bajada como en sentido ascendente. Y además consideramos que perfectamente se podía cumplir con el código de accesibilidad, por una razón muy sencilla. La parte más estrecha de esta calle tiene 9 metros, de Ingeniero Mariño y Ramón y Cajal. Otras son mucho más anchas, otras partes de la calle. Por tanto, dejando aceras de 1,50 metros, 1,50, que es lo que dice el código, y dejando carriles de 3 metros para los vehículos en cada sentido, se cumple perfectamente el código de accesibilidad. Digo carriles de 3 metros porque el plan que tiene de seguridad vial el Ayuntamiento de Guadalajara establece una anchura de 3,5 metros cuando es un solo carril y una anchura de 3 metros por sentido cuando es de doble dirección. Bien, por lo tanto se puede cumplir y se podía haber hecho. Yo creo que las aceras que se van a dejar son excesivamente grandes, en algún sitio enormes, y yo creo que el peatón tiene que tener un protagonismo, sí, pero era posible tenerlo de esta otra manera. Las plazas de aparcamiento que decía el señor Carnicero, pues bueno, son 227 desde Bejanque hasta Los Caídos, pero no es menos cierto también que son todas ellas de pago, bien para residentes, bien a través de la zona azul en rotación, bien a través del nuevo sistema que se va a implantar en el aparcamiento de Santa María, que es de larga estancia. De las plazas de aparcamiento vamos a hablar un poquito más adelante. Perfecto. Vamos a terminar primero con la parte de único sentido de esta calle. ¿Se han establecido correctamente las alternativas? Mire, claro, cuando estamos hablando, probablemente incluso con alguna ligereza, ¿no?, sobre el sentido de si no hay ningún informe que justifique o no, o que analice el impacto que va a tener el resto de la ciudad, yo creo que no se está diciendo toda la verdad. El Partido Socialista lo ha pedido, se le ha contestado que ahí está en el proyecto que salió a licitación y que puede consultar absolutamente todo el mundo en el perfil del contratante, que en la página web viene el pliego con prescripciones técnicas y que incluso si alguien tiene algún problema puede venir a consultarlo, que hay, para eso está. Pero es que además hay diferentes informes que también conoce el Partido Socialista, hasta 3 por la empresa encargada de movilidad, que justifican que se haga en un sentido y que el sentido sea descendente, entendiendo por descendente desde Bejanque hasta el infactado. Aquí tiene uno, informe relativo a la circulación en el entorno del eje cultural, de allá de marzo del 2013, informe justificativo del sentido de circulación del eje Ingeniero Mariño, Ramón y Cajal, de enero del 2013, análisis del acceso desde el sur al entorno del eje cultural tras la conversión de sentido único, abril del 2013. Hombre,
Yo creo que cuando se hace un análisis y cuando se piensa y se razona y se actúa de una manera responsable es porque viene motivada en función también de los dictámenes técnicos y en función también de los análisis que nos sirven a los políticos para poder tomar decisiones. Y yo no estoy nada de acuerdo con las dimensiones que ha hecho el señor Jiménez o con las longitudes que podemos tener y que estamos hablando. Mire, el código de accesibilidad ha variado también, ya no es 1,5 metros, es 1,80 m libre de obstáculos. Todos y cada uno de los proyectos que se están haciendo en la época del PSOE también son con 3,5 metros, época del Partido Socialista, gobernado Partido Socialista Izquierda Unida, y los técnicos son los mismos desde aquellos momentos a los momentos actuales, 3,5 metros por carril. Y las aceras que son grandes, efectivamente son más grandes de lo que había, y se potencia el peatón frente al vehículo. En muchos cascos históricos de otras ciudades es una decisión radical. Prácticamente se elimina toda la circulación y se potencia el peatón y se convierte todo calle coexistencia. Nosotros hemos querido soluciones mixtas y lo hemos hecho así en todas las actuaciones que hemos llevado al casco histórico. Luego viene la segunda parte, que es bajar al peatón. Que luego viene la segunda parte, pero primero tendremos que tener una buena vía. Y también le puedo decir que, mire, diariamente estoy hasta 2 y 3 veces porque me gusta estar encima de las obras y puedo decir que hablo bastante con los comerciantes y que están notando, fundamentalmente los fines de semana, que va bajando más gente. Y hablas también con el entorno de los vecinos y con incluso la propia concatedral y te lo dice, los sacerdotes de la propia concatedral te lo dice, que baja más gente. Y fíjese que ahora mismo es verdad que está en ejecución y es poco transitable. Eso es indudable, eso no hay nadie que irlo. Pero fíjese que también es la misma actuación que el Partido Socialista hizo en el 2003, en el 2007, en vías tan importantes como la Virgen del Amparo. Ampliaron las aceras para potenciar al peatón en una zona comercial o en la calle Zaragoza. También hicieron lo mismo, ampliando las aceras, y ahí encontraron todo el apoyo de la oposición, porque creíamos que era bueno. Y lo hicimos siendo oposición, nunca verán ni una sola declaración, y yo era oposición, del 2003 al 2007, relativo al ampliar el ancho de las aceras en la Virgen del Amparo y en la calle Zaragoza. Exactamente igual. Y para finalizar, mire, se ha estado hablando absolutamente con todo el mundo. Otra cosa nos podrán criticar, no voy a decir que no, pero mire, con comerciantes. Se han mantenido hasta 2 reuniones con cada una de las asociaciones que se aglutinan los comerciantes. Con la asociación de vecinos se han mantenido hasta 2 reuniones. En los consejos de barrio, en concreto del centro histórico, se ha explicado también a los integrantes del consejo de barrio antes de la licitación, durante la obra, y permanentemente se está manteniendo informado. Es más, se han habilitado procedimientos específicos de información. Hemos instalado 2 casetas de información que atienden puntualmente a los vecinos, una línea de teléfono gratuito que también atiende a los vecinos. Son más de 100 llamadas las que se han venido recogiendo, relativas siempre todo a los cambios de circulación y demás, o también en las mismas casetas de información. También hemos tenido una página web, a través de redes sociales también se está informando puntualmente a los vecinos. Claro, al que llega y se encuentra una calle cortada, pues usted explíqueselo, eso es indudable, pues se enfada, y es verdad, y hay veces que surgen también pues incidentes o anomalías o cuestiones que no estaban previstas, se te cae una red de saneamiento en un momento y tienes que cortar la calle, o te viene el camión hormigonera en vez de las 9, o lo han tenido que adelantar a las 8:30, y tienes que tenerlo también previsto, o tienes que actuar en esa manera, porque si no el hormigón se queda duro y ya no se puede echar. Sí, es verdad, las obras son molestias, pero hombre, se ha estado haciendo un esfuerzo, un sobreesfuerzo a la hora de poder informar. Y vías alternativas sí que hay. Está la calle Cifuentes, para poder subir. Está la calle Cardenal González de Mendoza. Está la prolongación de Pedro San Vázquez para poder acceder a Aguas Vivas. Sí, vías alternativas hay. Lo que pasa que también es cierto que poco a poco, pues un cambio de estas características, nos iremos acostumbrando poco a poco. Yo lo puedo decir como usuario de una de las principales de esa vía y que tenía que conectar con el barrio de Aguas Vivas, pues le digo que ahora mismo tardo muchísimo menos por la prolongación de Pedro San Vázquez que cuando tardaba antes metiéndome por Ingenio, Mariño y Ramón y Cajal, en que había momentos en los que tardabas más de 20 minutos. Hombre, se ha hecho también otra actuación importante para mejorar la movilidad, como es cambiar el sentido de la Cuesta Calderón, que también viene motivada con diferentes informes, tanto técnicos como con la empresa de movilidad, que eso va a ayudar a que los vecinos de la zona tengan una salida natural también para poder llegar a Bejanque o para poder llegar a la Avenida Barcelona, con la prolongación de Pedro San Vázquez. En definitiva, se ha hecho una actuación integral de movilidad en ese aspecto en concreto. Ahora bien, con obras, ¿hay atascos? Sí, eso es indudable.
pero también es cierto que las soluciones que se han arbitrado y que se han planificado para cuando acaben las obras van a dar resultado. ¿El Grupo Municipal Socialista y usted mismo ha tenido oportunidad de charlar con los vecinos y con los comerciantes de la zona? Y largo y tendido y frecuentemente. Pero muchas veces se trata de poner en un pedestal a los técnicos como si fuesen algo divino, ¿no? Es decir, lo que vaticinan, eso es la verdad, ¿no? No, los técnicos son colaboradores de los ciudadanos, colaboradores de los gobiernos, colaboradores de los proyectos que se les encomiendan que tienen que hacer, y dicen lo que normativamente se puede hacer, lo que no, y su consideración más o menos acertada, que no infalible. Le digo esto porque este proyecto de dejar estas calles en un solo sentido es un proyecto que han tenido sobre la mesa todos los alcaldes que ha habido en esta ciudad, desde Javier Irízar, pero ninguno tomó la decisión por una razón muy sencilla, porque todos preguntaron, muy bien, ¿y los coches que no van a poder subir desde la Plaza de los Caídos hasta Bejanque, por dónde los llevamos? Y no hay alternativa. Hay una alternativa, si queremos llamarla así, que es el rodeo que hemos estado hablando ahora mismo, de subir por la Cuesta de Cardenal González Mendoza o subir por la calle Cifuentes. Alternativas son vías paralelas que de alguna manera te hacen la misma función y que en tiempo tardas más o menos lo mismo, y que en gasto de gasolina es más o menos similar. En definitiva, que son alternativas reales, y en este caso no las hay. Por eso no se tomó esa decisión, porque no había alternativas. Si a lo mejor al otro lado del barranco del Alamín se hubiese construido una paralela a Ingeniero Mariño y Ramón y Cajal, una paralela real, pues a lo mejor se estaría hablando hoy de que eso es una buena medida, pero como no existe, no se puede hablar de eso. Los comerciantes son los que más están sufriendo estas obras, y hay pérdidas importantes que están teniendo todos los meses, porque evidentemente el que levanta todos los días el cierre de su comercio para vender y ve que un día y otro día baja mucha menos gente como consecuencia de las obras, evidentemente eso pues ocasiona unas pérdidas. Pero incluso algunos hasta lo entienden, porque evidentemente si luego viene una mejoría, que está por ver, ¿no? Pero claro, cuando ni siquiera la policía local, que ha estado por allí regulando la obra, en términos de los ciudadanos, el desaguisado de obra, ni siquiera la policía local sabía si esa calle, ese trozo de calle se iba a abrir o se iba a dejar en un sentido o en otro, porque venía una actuación de lo del agua, que si ahora hay que cortar aquí porque hay que hacer no sé qué. Durante la misma mañana ha habido un trozo de calles que han sido varias veces cambiadas de sentido, y eso evidentemente ha originado serios problemas para entrar a los garajes, problemas para entrar a las viviendas. Ha habido comerciantes que no han podido tener ese día, recuerdo por ejemplo el que está donde las Lunas, ha habido días que no tenían nada de negocio porque estaba literalmente cortado el acceso. Pero es que no se le había avisado de que se le iba a cortar el acceso a toda esa zona. Sus proveedores no podían llevarle las ruedas, ni las lunas, ni nada, porque no tenían manera de llegar físicamente hasta allí. Por lo tanto, creo que la información no ha sido del todo eficiente. Es más, ha habido graves molestias. O ahora mismo, por ejemplo, la calle Benito Hernando, que se van a tirar probablemente 2 meses o 2 meses y medio sin poder acceder a sus garajes los vecinos de esa zona. Hombre, yo creo que esta obra se podía haber hecho de otra manera, porque da la sensación de que se improvisa, da la sensación de que se va, ahora levantamos aquí, levantamos allí, y en realidad se levantó prácticamente casi todo. Yo creo que se podía haber hecho por fases, creo que se podía haber hecho de otra manera. Y si las obras son muy molestas estas, yo me he encontrado con más quejas que ninguna de las que se han desarrollado en el casco, se lo puedo asegurar. O sea, muchos vecinos me han dicho, jolín, es que no puede ser que no rieguen porque aquí hay un polvo por todos los lados, es que te cortan encima de tu casa, bajo del balcón de tu casa, el ladrillo y todo se te mete en tu casa, que son cosas reales. Les han cambiado varias veces el sentido. Esto de que comentaba el señor Carnicero de la Cuesta de Calderón, pues es algo que precisamente por escuchar a los vecinos se va a poder hacer algo que estaban demandando, pero inicialmente en el proyecto no estaba. Yo estoy convencido que si se hubiese hablado antes con los implicados, los vecinos, los comerciantes, creo que se hubiese hecho una mejor obra, tanto en su ejecución como sobre todo en su desarrollo. Y la gente hubiese sabido, por ejemplo, que su calle en el primer mes de obra o en los primeros 2 meses de obra iba a estar cortada a cal y canto para dejarla fetén, y no 6 meses o 7 meses como llevan. En definitiva, creo que se podía haber hecho muchas más cosas. El amparo es una actuación creo que ejemplar de esta ciudad, pero es que el amparo no se dejó de un solo sentido. El amparo se respetó el sentido que tenía de subida y de bajada. Es algo que es bueno para la ciudad, es una arteria. Si a alguien se hubiese ocurrido dejar el amparo solamente de bajada o solamente de subida, yo creo que al día siguiente tendría que haber dimitido. Pues esta calle, dejarla solamente de un sentido, consideramos que es una decisión, insisto, errónea, porque creo,
vamos, estamos convencidos, porque lo hemos estudiado, que se podía haber dejado de doble sentido, la arteria sigue siendo de comunicación, el peatón hubiese ganado su espacio con las aceras de 1,50 m, perfectamente legales, y evidentemente creo que esta ciudad hubiese ganado en muchas cosas, y sobre todo los aparcamientos, que hombre, que teníamos 200 en la plaza de Santa María, al lado, donde estaba el antiguo colegio de Palacio Cardenal Mendoza, pues resulta que ahora vamos a tener 100 y de pago, y todas las líneas que van a ir en el eje este que llama cultural, pues resulta que van a tener un montón de coches que también van a ser de pago. Esto no es facilitar el acceso al casco histórico, esto no es revitalizar el centro, esto es una intervención urbana de cambio de baldosas, de mobiliario urbano y de farolas, pero esto no va a tener, de momento, ninguna trascendencia económica ni en una mayor facilidad de acceso para que la gente venga a comprar y venga a hacer sus gestiones al centro de la ciudad. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino. A la vuelta de publicidad vamos a hablar del parking, de las zonas de aparcamiento. Hablaremos también de los comerciantes y de otros muchos temas que nos quedan todavía pendientes sobre este eje cultural y lo que va a pasar, eso sí, una vez que se terminen las obras. No se vayan, enseguida volvemos. Ya estamos de vuelta, todavía media hora por delante para seguir analizando todos los temas que poco a poco los dos concejales, uno del equipo de gobierno y otro de uno de los grupos de la oposición, están poniendo encima de la mesa sobre este eje cultural. Y antes de continuar hablando de comerciantes y del parking y de las plazas de aparcamiento que algunos les traen de cabeza, quería aprovechar la oportunidad de tener aquí sentado a Jaime Carnicero para hacerle una pregunta que hace poco me hizo a mí una ciudadana de Guadalajara, estando precisamente dentro, en el centro, y hablando de las obras del casco histórico. En esta vía que se ha dejado en un único sentido, con, me van a permitir la expresión, los pitochos o como se llamen estos que se ponen a los dos lados, si hay una emergencia, si tiene que pasar una ambulancia, si tiene que pasar un camión de bomberos, me imagino que habrá algún tipo de plan previsto. ¿Qué se hace? Bueno, efectivamente, cuando se ejecutan unas obras de estas características y se hacen determinadas intervenciones, está perfectamente estudiado también las vías de emergencia y de urgencias que tienen que ocurrir para sopesar si hay tráfico pesado o si hay atascos o no hay atascos, si hay doble fila, que esperemos que no haya doble fila porque no va a haber ancho suficiente, no se va a poder tener, o sea que sí que está perfectamente delimitado. ¿Por qué? Porque el vehículo, por ejemplo, llegado el momento, va a poder, incluso si es un vehículo de emergencias, va a poder ir hasta, y como es una emergencia, va a poder circular por las propias aceras, porque dan el suficientemente ancho también para que puedan entrar un vehículo. O sea que es que al final las cosas, aunque el señor Jiménez crea que no, se piensan. Con mayor o menor tino, no, eso ya es opinable, pero se piensan. Y sí es cierto que cuando hay alguna urgencia hay que establecer unas vías que estén siempre garantizadas en caso de que ocurra, que Dios quiera que no ocurra ninguna, ¿no? Pero está perfectamente previsto. Oiga, si no va a poder ir por la carretera, va a poder utilizar otras alternativas, por supuesto, va a poder utilizar otras alternativas y va a poder llegar. O sea, que eso también es una cuestión que está sometido dentro del plan de movilidad y sometido también por la especial preocupación, porque aunque el señor Jiménez diga que la policía, que no sabían los cortes, bueno, yo discrepo total y absolutamente, y si alguien ha estado con la policía en estos 2 últimos meses a diario, ha sido este concejal o este equipo de concejales, incluido el alcalde, también en muchos de los casos. O sea que eso es uno de los aspectos que está previsto, que ojalá no tenga que ocurrir nunca, ojalá, pero si ocurre, puede pasar, pues estará perfectamente. Y esa pregunta me la hacía también a mí una vecina de la calle Sinagoga, en la cual me decía que incluso en obra pues tenía que pasar una ambulancia, porque está una rehabilitación, pues hasta en obra podía pasar, ¿vale? Tenía que informar, el primer día no pudo pasar por desconocimiento, y yo me enteré a través de las redes sociales y a través de un medio de comunicación en Guadalajara, en donde me ponía un tuit, ¿no? Y me decía que había llamado a la radio en cuestión, y una persona, y de manera inmediata, la llamé personalmente para que vea la comunicación, de manera inmediata, no había pasado ni 30 minutos desde que la había llamado a ser a una radio en concreto, y estaba hablando directamente con el vecino y me estaba explicando su problemática, y al día siguiente se quedó perfectamente solucionado. Y si tenía que subir
la ambulancia, pues subía la ambulancia para la rehabilitación. Otras personas han tenido que acudir a rehabilitaciones y han tenido que pasar ambulancias en la calle Ingenio Mariño, en la calle Ramón y Cajal, y bueno, pues se ha estado viendo cuáles son las mejores posibilidades para poder llegar y poder tener la ambulancia sin ningún tipo de problema. Los vehículos de emergencias y de urgencias es una prioridad total y absoluta. Comerciantes. ¿Qué pasa con los comerciantes? ¿Es la enésima obra del centro del casco histórico? Bueno, los comerciantes... Porque algunos están de uñas, señor Carnicero. Sí, sí, efectivamente. No lo vamos a negar. Sí, ¿no? Hay gente que está enfadada, hay otros que también ven que estas soluciones o estas intervenciones les han generado a corto y medio plazo pues una serie de beneficios que antes no podían. Le voy a poner un ejemplo, Plaza de Moreno. En la Plaza de Moreno, esto fue una intervención importante que se hizo y antes no había ni una sola terraza en verano, ¿verdad? Ahora hay 3, todos los veranos. Hay 3, 2, 3 terrazas mínimo. Y ahí están poniendo. Este último verano 2, hace 2 años hubo 3, bueno, pues ahora hay terrazas, hay mayor actividad económica en esa zona en concreto y mayor posibilidad de poderlo tener. Claro, a un comerciante que lleva desde junio, pues efectivamente, con una obra y que tiene problemas para poder llevar el género, pues efectivamente yo le entiendo y le pido disculpas. Como les he dicho personalmente, que yo hablo prácticamente con todos y todos los días, no lo voy a decir, pero casi todas las semanas con todo el mundo. Y yo le entiendo. Me decía antes el señor Jiménez, Benito Hernando. Pues fíjese, Benito Hernando es un claro ejemplo que atendiendo a las sugerencias de los vecinos, que los comerciantes, fundamentalmente en el tiempo de Navidad, hemos tenido que cambiar la planificación. ¿Por qué? Pues porque también los vecinos, los comerciantes en Navidad, pues ahí está una juguetera, ahí está un par de tiendas, pues hemos tenido que retrasar ese tramo y eso va a provocar un retraso de la obra atendiendo a esas sugerencias que nos estaban haciendo. Pero es que también en Benito Hernando, por cierto, que es una mejora, que Benito Hernando entera sale gratis a la ciudad de Guadalajara. Son más de $500.000 de euros. Que claro, estamos hablando que no solo es el eje cultural, es que son casi, y sin el casi, más de 21.000 metros cuadrados sobre los que se está actuando. Con todo el eje cultural, con todo Benito Hernando, pero es que está la calle Sinagoga, la calle Torres, Francisco Cuesta, todo lo que es la actuación también del antiguo Colegio Cardenal Mendoza. Es una señora actuación, más de 21.000 metros cuadrados, pues Benito Hernando sale gratis a la ciudad de Guadalajara. La calle Sinagoga sale gratis a la ciudad de Guadalajara. ¿Y por qué sale gratis? Pues porque gracias a Dios, o gracias a la labor del equipo del ayuntamiento, este ayuntamiento paga bien y paga puntualmente. Y los contratistas, los ofertantes, ofrecen unas mejoras que no se ofrecen en ningún lado de toda España. Señor Jiménez. Pues hay una situación grave que está sin resolver y ya prácticamente no tiene solución. Y la apuntaba usted en su pregunta. ¿Qué pasa si hay un incendio que no quiera nadie que exista, pero puede ocurrir, en la zona de la Plaza de Santa María, por ejemplo? ¿Cómo accede el vehículo de bomberos desde el parque que está situado donde todo el mundo sabe? Cuando estaba la vía de doble sentido, no tenía más que enganchar en la Plaza de los Caídos, subir por Ingeniero Mariño hasta Ramón y Cajal, y hasta ahí llegaba el camión de bomberos. Claro, no es lo mismo un turismo que un camión de bomberos. Por lo tanto, creo que había un acceso seguro, rápido, para solventar una urgencia como es un incendio en una vivienda. Yo le preguntaba hace tiempo, no hace mucho la verdad, a algunos bomberos del Parque de Guadalajara cómo iban a acceder a ese incendio. Y dicen, pues no sé. Digo, ¿cómo que no? Dice, no. Dice, pues claro, ahora que lo dices, pues entonces, claro, si nos vamos desde el Parque de Bomberos, estación de autobuses al lado, si nos subimos por Cardenal González Mendoza, bajamos por Iparraguirre, La Carrera, Bejanque, y ya bajamos por Ramón y Cajal hasta Plaza Santa María, pues igual cuando hemos llegado se ha chicharrado la vivienda. Claro, es que hablamos de eso. Dice, pues solamente se me ocurre que a lo mejor cuando den el aviso, la policía local tenga que cortar la calle del único sentido que hay. Porque la otra opción que hay es subir por la calle Mayor, por la peatonal, como otras veces se ha hecho. Por tanto, no está estudiado cómo acceder los vehículos de emergencias al entorno de estas calles de Ingeniero Mariño y Ramón y Cajal. Y la prueba manifiesta es conversación que tenía hace unas semanas con algunos de los bomberos. Porque es que no hay otra opción de llegar a esa zona, si no es como lo acabo de decir. Por tanto, sigue sin haber alternativas. ¿Se pueden utilizar las aceras, ha dicho el señor Carnicero? No, un camión de bomberos por las aceras no cabe. Bueno,
Bueno, con el tamaño que tienen las aceras del eje cultural. Un camión de bomberos, hablando en serio, es un tema muy importante, no cabe por las aceras. Sabe perfectamente la única que hay otras solución alternativas, que hay es cortar la calle, fíjese usted, cortar la calle para que no baje nadie y pueda subir el camión de bomberos. Ese sería lo más rápido, siempre y cuando se hiciese así. Lo que me trasladaban, yo lo traslado aquí porque me parece importante para tomárselo en serio y estudiarlo bien. Lo de gratis y no gratis, bueno, aquí cuando salen las obras, que pagamos los ciudadanos, por cierto, todos con nuestros impuestos, salen por un precio. Y las empresas ofertan sus condiciones y al final la que mejor se estima es la que se lo queda. Y es verdad que en los proyectos se dice, si usted además quiere esto, pues si me hace esta calle o me hace esta otra o me hace estas 5, pues mejor que mejor, más puntos le doy. Por lo tanto, las obras las pagamos. Porque además, fíjese usted, esto que va a salir por en torno de 2,2 millones de euros, bueno, hay una serie de calles que no estaban contempladas ahí, en el presupuesto de coste, pero sí que estaban ya, de alguna manera, contempladas, puesto que a la empresa le interesa hacerlo y va a ganar dinero. Y ahí hay que hablar de una cuestión importante, que es el tema del empleo. Esta obra no está beneficiando a los parados de Guadalajara. Y yo sé que esto es un tema muy delicado, pero no es menos cierto también que muchos vecinos me han dicho, oye, esto no ha repercutido, yo aquí no veo a ninguno de Guadalajara que esté parado y pueda trabajar. Y yo creo que eso es un problema serio cuando tenemos 8.500 parados. Por eso venimos diciendo R que R con el tema del plan de empleo. Si esto mismo se podía haber hecho de otra forma, que nosotros creemos que sí, para desde el Ayuntamiento haber gestionado directamente a los parados de Guadalajara. ¿Por qué? Porque tenemos ingenieros parados, arquitectos parados, obreros de la construcción parados, fontaneros parados, electricistas parados de Guadalajara, que podían perfectamente haber desarrollado esta obra. Y en el Ayuntamiento tenemos ingenieros, y tenemos arquitectos, y tenemos fontaneros, oficiales y técnicos que perfectamente pueden haber colaborado para hacer este proyecto de otra manera. Cuando dice el señor Carnicero que han tenido que cambiar la planificación precisamente porque los comerciantes de Benito Hernando y tal, claro, esa es la prueba más manifiesta de que no se habló con los comerciantes ni se habló con la gente afectada, porque si se hubiese hablado previamente, se hubiese consensuado, ¿sabe usted el qué? Un calendario de actuaciones en las diferentes calles, de tal forma que el señor de Benito Hernando, el comerciante o el vecino, sabe con la antelación que su calle en estas fechas se va a cortar, y cuando uno se lo expone antes de iniciarse la actuación, a lo mejor el comerciante te dice, no, mejor en lugar del mes de diciembre, por favor, pónmelo en enero, porque en diciembre es mi mes fuerte. Pero eso no durante la obra, sino antes. Esa es la evidencia de que se ha tenido que cambiar sobre la marcha determinadas actuaciones porque, evidentemente, no estaban bien planteadas. La propia obra, el señor Carnicero hace poco anunciaba que se había adelantado en la parte de Ramón y Cajal, Ingeniero Mariño, se había dado prioridad a acabar esta calle y se había cambiado la planificación porque es consciente del descontento que había en esta obra. Es que había unos atascos monumentales, es que había unas quejas muy potentes y ha habido que cambiar la actuación porque evidentemente tal y como estaba planificada estaba siendo un problema muy importante para los vecinos. Los comerciantes pues son unos héroes, los de Guadalajara, del casco histórico, unos héroes, porque estar aguantando como lo están haciendo estas obras tan sigilosamente, tan respetuosamente, cuando saben que le está afectando a su caja registradora todos los días, verdaderamente es de una heroicidad. Y que puedan aguantar mes tras mes sin cerrar, eso ya es de chapó. Ahora bien, lo que esperan es que esto revierta. Lo que ocurre que los comerciantes del resto del casco histórico, que han sufrido anteriormente estas obras, pues no han visto, desgraciadamente, que esto haya repercutido en una dinamización del centro de Guadalajara. Señor Carnicero, dos de los asuntos que apuntaba el señor Jiménez, lo de las emergencias para terminar de zanjarlo y si ha revertido o no en puestos de trabajo para los parados de Guadalajara. Pues no sé si con quién hablará el señor Jiménez, pero con el jefe de bomberos consta que no ha hablado, ni con el jefe de la policía. Ya sabemos que también, como decía antes, no le gusta al señor Jiménez o al Partido Socialista, puesto que es el portavoz, que hablemos con los técnicos, que se consensúen las cosas con los técnicos y, como él ha dicho, que les tengamos en un pedestal. No sé si el pedestal o no, pero que contamos con los técnicos y que contamos con el jefe de bomberos y que contamos con el jefe de la policía, que son los máximos responsables a la hora de actuar en el caso de emergencia y de urgencias, por supuestísimo. Y que contamos con los técnicos municipales también. A lo mejor es que a él no le gustan los técnicos municipales y también ha hecho ya a lo largo de los años bastantes declaraciones en contra de los técnicos municipales, siendo generoso en esa definición, por no decir otras cuestiones. Y vuelvo a repetir, si
se hace esta obra de 2.300.000 euros, solo hay que ver, son 2.300.000 euros, ver el proyecto. Y el señor Jiménez, claro, cualquiera que nos esté viendo, pues le entrará la duda. Yo le invito a que cualquier persona que lo esté viendo se acerque al ayuntamiento o vaya a la página web y vea cuáles son las calles en concreto que se iban a actuar y hasta dónde se ha ampliado a raíz de las mejoras que han presentado cada uno de los licitadores. Y como verá, cualquiera puede ver en el que ni una sola certificación viene, ni una sola de las mejoras, porque entre otras cosas sería ilegal. Por cierto, obras que a este equipo de gobierno le cuestan lo mismo que sale en licitación. En otras épocas lo normal eran modificados, eran complementarios, y cuando heredamos algunas obras del Partido Socialista costaron millones de euros a la ciudad de Guadalajara. Yo le puedo decir que cualquier obra que se ha realizado en estos últimos años no se ha hecho ni un solo modificado, ni un solo complementario, y en más del 85% de las obras se ha acabado por más de 10 días por debajo del plazo. Hay excepciones, como es el caso Museo Sobrino, que efectivamente, ¿vale?, es una gran excepción, y lo digo yo, ha entrado en concurso de acreedores o en suspensión la situación jurídica que sea el contratista y se ha tenido que rescindir ese contrato. Solo una. Pero es que se han hecho muchísimas obras. Es que para este año 2014 van a ser más de 24 obras las que se van a realizar. O sea que estamos hablando de lo que estamos hablando. Y dicen que no se ha generado empleo de Guadalajara. Pues para no generarse empleo de Guadalajara, uno de los adjudicatarios de este eje cultural es una empresa de Guadalajara, afincada en Guadalajara, Enrique Jiménez Murillo. Afincada en Guadalajara, de la provincia fundamentalmente, o viene de la provincia, como es del pueblo de Álvarez, pero que tiene su domicilio social aquí en Guadalajara, y donde es empresa de Guadalajara, y el propio empresario es de Guadalajara de toda la vida. Fíjate, para no generar empleo en Guadalajara, donde la mayoría de las cuadrillas son de gente de la provincia o de empresas de la provincia de Guadalajara. Ahora, si usted me dice que es que tengo que ir a las contratas y decir que no, miro, contrate a una persona u otra, pues eso es una situación muy... interferir en las empresas, que cada una de las empresas tiene su organización. Los mayores proveedores de los adjudicatarios son de empresas de Guadalajara. Los mayores proveedores. En los pocos o los muchos hosteleros que hay en la zona del eje cultural, donde van a comer y a desayunar prácticamente la totalidad de los trabajadores, van ahí al comer, a los hosteleros de Guadalajara. Que con todo y con eso, vuelvo a repetir, que los comercios yo les entiendo que puedan estar enfadados, algunos. Hay otros, los que yo también hablo, y que dicen que ya iba siendo hora que se arreglase esa calle, Y eso es una práctica, unanimidad por parte de todo el mundo. Dice, no, que es que las obras se tendrían que haber organizado mejor. Está claro que toda información es poca, porque cuando uno está enfadado, pues es verdad, toda información es poca. Pero que también, vuelvo a repetir, que se ha hecho un doble esfuerzo, triple esfuerzo para mantener informado a la gente, sí, pero es que también estamos hablando que linealmente son 900 metros, que son más de 21.000 metros cuadrados, que son más de 1.600 metros lineales de zanja, los que se han tenido que realizar para cambiar el saneamiento. Oiga, mire, es que solo en un tramo como es en la Concatedral, descubrimos que una de las viviendas donde teníamos que hacer el saneamiento era el saneamiento inexistente. Y eso era una fosa séptica ciega. Y lo hemos tenido que arreglar. Y lo hemos tenido que intervenir. Y se ha tenido que bajar hasta 7, 8, 9 metros. Y hombre, también hay que bajar con la cautela debida, con la seguridad. Yo no voy a poner en peligro un trabajador por acabar una obra un día antes y un día después. Eso está claro. Y para finalizar la exposición, mire, si se ha cambiado algo en Benito Hernando, no es porque haya habido mala planificación, no, sino que todas las planificaciones, todas, absolutamente todas, los primeros que lo han sabido han sido los comerciantes. Absolutamente, y todas las fases que se han realizado los comerciantes. Ahora bien, también eso no es palabra de ley. Fíjese, eso sí que es verdad, no es palabra de ley. Y también se pueden cambiar. Fíjese, en la calle Francisco Torres lo hemos tenido que cambiar en Navidad. ¿Y sabes por qué? Porque estaba previsto ejecutar en Navidad, pero hubo 2, 3 vecinos que hacían mudanza en esa calle. ¿Qué les digo a esos 2, 3 vecinos que no pueden hacer la mudanza, que metan los caminos de la mudanza tal y como estaba la calle? Pues hemos tenido que cambiar, como es lógico, normal. También hemos adelantado lo que era el aglomerado y el asfalto. Y también lo hemos hecho, ¿por qué? Porque en cuanto hemos tenido oportunidad, lo hemos podido coger y adelantar. Pero de todas maneras, para hablar de obras también es que hay que saber un poco, ¿no? Y muchas veces los políticos, la gente que nos esté viendo, podrá estar diciendo, es que aquí los políticos hablan siempre de todo. A mí me gustaría al señor Jiménez que nos dijera públicamente su experiencia a la hora de gestionar obras, tanto en el sector privado como en el sector público. Si alguna vez ha trabajado en alguna contrata o ha estado dirigiendo alguna obra,
para poder dar toda esta serie de datos, o si alguna vez en el ámbito público ha estado gestionando alguna obra, porque creo que para hablar hay que conocer, y las obras no son como, había un anuncio, aunque voy a decir la marca de la Berlingo, donde iban todos limpios, iban con un mono en blanco y lo van haciendo, no, eso es irreal, las obras son que se generan molestias, las obras son sucias, y si llueve hay barro, y las planificaciones están sujetas también a las posibles interferencias. En donde Correos se cayó todo el saneamiento, como no estaba en planificación no lo cambio. En donde la Concatedral, como les decía, se ha caído todo el saneamiento porque había una fosa séptica, hemos tenido que hacer 2 colectores, no 1, 2 colectores, porque si no los vecinos iban a seguir con esa fosa séptica ciega, que eso sabemos lo que es. Entonces, yo lo que pido también es un poco de rigor cuando estamos hablando, y lo fácil es apuntarse al alarmismo, lo difícil es demostrar con una experiencia si has tenido bagaje de poder llevar algún tipo de obra. Señor Jiménez. Pues me la ha puesto muy fácil el señor Carnicero, me la ha puesto fácil porque fíjese usted que estos mismos argumentos de estar permanentemente con los técnicos por delante para avalar las decisiones políticas que toma el gobierno municipal, pues es un argumento que ya me suena. Y el más reciente lo hemos tenido, y el más sonado, con los autobuses de Guadalajara. Fíjese ¿Ha llevado alguna obra alguna vez? Ahora le contesto a eso también. ¿No? Fíjese... Pero es lo que también querrá saber la gente, ¿no? Sí, Dice, oiga, sí, este sí, señor sí, habla mucho de las obras, sí, ¿pero ha llevado alguna vez alguna obra en concreto? Sí, le voy a responder a eso, sí, claro que sí. Si no, sabe usted que yo no me dejo nada en el tintero. Toda Guadalajara es un clamor el desastre de los autobuses. Pero el único que no se enteraba era el alcalde y su equipo de gobierno, que le dijeron, hombre, haga usted algunas cosas, pero esto no. A pesar de que le dijeron que los vecinos que eso no lo hiciera, lo hicieron. Y el desastre es el que tenemos. Cerca de 1 millón de usuarios menos en 9 meses en una ciudad como esta. Eso es el despropósito más absoluto. Y eso es porque no se escucha a la gente. Eso es porque, evidentemente, el señor alcalde, el señor concejal de movilidad, el señor de las Heras... Pero vamos a volver al eje cultural. Sí, claro que vamos a volver. Y hilo con lo que me está diciendo. No tienen experiencia previa en la responsabilidad política que tienen. Pero lo mínimo que tiene que hacer un político es escuchar a la gente. Y cuando las personas te dicen lo que tienes que hacer, los técnicos están para asesorarte en cómo hacer eso, salvo que te quieras estrellar. Autobús es un ejemplo. Y esto de dejar la calle en un solo sentido, creo que también es otro proyecto de los estrellados. Y yo no tengo experiencia, señor Carnicero, en gestionar una obra pública. Pero me he dedicado, desde que soy concejal de este ayuntamiento, y quiero conocer mi ciudad y quiero contribuir a desarrollar mi ciudad, a hablar con los ciudadanos permanentemente, y usted lo sabe, y a hablar con profesionales del sector de cada materia que hablo, para asesorarme. Es algo lógico, es un ejercicio de salud mental, es un ejercicio sano políticamente hablando. Lo que no hago es meterme en un despacho y no hablar con nadie. Eso es lo que no hago. Por tanto, yo cuando hablo me he asesorado previamente con los afectados y con profesionales de dentro del ayuntamiento y de fuera, porque considero que los técnicos no son personas infalibles y hay diferentes puntos de vista. Usted, como yo, es licenciado en Derecho y sabe que en términos jurídicos hay cuestiones que se ven de muchas maneras y luego la correcta es la que dice el juez. Pues es exactamente igual. Aquí la correcta es la que suelen decir los vecinos de Guadalajara, que son los que más saben de su barrio, de su calle y de cómo funcionaría mucho mejor. Y creo que eso no se ha hecho. Hay una cuestión que dice el señor Carnicero de fosas sépticas, de redes de abastecimiento, de saneamiento. Y yo me pregunto, ¿esta obra lleva actuaciones de esas? Que estamos pagando los vecinos a través de la adjudicación de esa obra. Pero vamos a ver, no adjudicó el Partido Popular, para ser más correcto, en la anterior legislatura, no adjudicó a una empresa la privatización de la gestión del agua durante 25 años, precisamente para que gestionase integralmente el servicio de agua y saneamiento de la ciudad. Y no ofreció 10 millones de euros para renovar las redes que precisamente el equipo de gobierno dijera que estuviesen en peor estado. ¿Por qué tenemos que pagar nuevamente actuaciones de infraestructura hidráulica de la ciudad cuando tendría que hacerlo la empresa encargada de la gestión integral del agua? Eso no lo entiende nadie. Y luego hay una cuestión muy importante que me pasa el tiempo y no quiero que pase desapercibida. Santa María. Se ha hablado bastante del estacionamiento de Santa María, que es justamente el antiguo Palacio Cardenal González Mendoza, que se utilizó provisionalmente últimamente como aparcamiento de tierra, que se acondicionó, 200 plazas que había en superficie. Yo creo que se ha perdido una oportunidad histórica.
¿Que se pueda recuperar con el tiempo? Es probable, pero ahora hubiese sido un momento muy adecuado. Dijimos que esa zona era para haberla dejado la superficie limpia de coches, una zona estancial, una zona para el ocio, para el peatón. Y hacer un parking subterráneo. Para los vecinos, y hacer un aparcamiento subterráneo. Claro, para que en lugar de tener ahora, como nos van a quedar, 100 plazas en superficie, que yo creo que no es procedente cuando tenemos al lado el bien de interés cultural, que es la Concatedral de Santa María, haber hecho 300 plazas en subterráneo. Eso creo que es mucho mejor para lo que es la estética de ese entorno y sobre todo, para favorecer que la gente venga al centro de Guadalajara a comprar, a tomarse una cerveza y a hacer sus gestiones que tiene que hacer. Y sin embargo, lo que nos va a quedar es 100 coches de pago en superficie y luego cualquier ciudadano que se ponga en Ramón y Cajal, que se ponga... gratuito no, en rotación. ¿Pero gratuito? No. Ah, vale, también, no, es que como dice que no, en superficie lo hombre, echan cara, como dice, no, de pago, a lo mejor lo iban a hacer claro, en gratuito. Porque es que lo que había antes era gratis. Antes teníamos 200 plazas gratis y ahora ustedes dejan 100 de pago en superficie. Y nosotros lo que decíamos era un aparcamiento subterráneo que se puede eso, probablemente a coste cero, porque más de una empresa le hubiese interesado a lo mejor hacer ese proyecto. Un parking. Sí. Y haber hecho ahí unas plazas subterráneas, tantas como 300, para que la gente hubiese venido a hacer sus gestiones al casco histórico. Y en su lugar, fíjense, en Ramón y Cajal, cualquier vecino que se ponga mirando estas plazas de aparcamiento y mira lo de enfrente. Y enfrente tenemos todas las casas toda la parte trasera de las viviendas de Dr. Creus. Algo horroroso. Y va a quedar así. Yo no sé qué actuación tendrá el gobierno, bien, pero es algo que no procede en ese entorno. Le vamos a responder muy fácilmente porque usted lo sabe, pero bueno, aquí viene a decir lo contrario, pero lo sabe. Yo si quiere otro día hablamos de los autobuses, yo no tengo ningún problema, porque te decía todo el mundo, todas las personas lo decían menos el Partido Socialista, que a día de hoy no ha hecho ni una sola propuesta. Dice, nos ha demostrado efectivamente que no tiene ninguna experiencia en gestión de la obra, pero que habla con los profesionales. Pues me diga por favor un profesional en materia de urbanismo, en materia de licitación y en materia de urbanización que pueda estar en contra en una obra de estas características, en el empleo de los materiales, en la licitación y en el desarrollo por las fases que se han venido estableciendo. ¿Qué es lo que les ocurre al Partido Socialista? Que lo fácil es quejarse en una obra. Y ya tenemos experiencia que todas las obras que hemos hecho se han quejado ustedes. Se quejaron cuando construimos la ciudad del pádel, que decían, no, es un deporte para pijos, solo les interesa deporte para pijos. No hemos dicho eso, Eso, y ahí consta en hemeroteca. Y ahora cuando ven, o ya lleva siendo unos años un éxito, se apuntan el tanto. Se quejaban de la ejecución del Parque Adoratrices porque estaban en contra del traslado al recinto ferial. Ahora que el Parque Adoratrices es una realidad con parking subterráneo, también se quejaron en su día por el parking. Se quejaron también por la ejecución de la calle Mayor y el Jardinillo. Yo me acuerdo declaraciones completamente irresponsables. Y no solo, no voy a decir que todas de usted, de aquella, la que era la jefa de la oposición y sigue siendo la jefa de la oposición, en la cual nos acusaba absolutamente de todo cuando se estaba ejecutando la calle Mayor, la Plaza del Jardinillo. ¿Qué voy a decir también de los alrededores del gasto histórico, del entorno de Barrio Nuevo, de Ángel Martín Puebla, en donde usted lo conoce muy bien porque tenemos familiares en esa zona, en donde era la queja continua? Claro, cuando vieron que se ejecutaron las obras y que los vecinos estaban contentos, ya entonces bajamos el nivel de queja. Las obras son molestas, sin lugar a dudas, pero las obras hay que actuar también por parte del ayuntamiento de una manera responsable y también eso incluye a la oposición. Y dice mal, intenta falsear los datos cuando dice que Guadalagua no ha pagado nada en esta obra. Tengo que decirle, y usted lo sabe, que la red de saneamiento y la red de abastecimiento que entra en licitación lo está pagando Guadalagua. Guadalagua, a través del canon mensual que tiene que pagar al Ayuntamiento de Guadalajara, está pagando más de 300.000 euros en esa obra, que no es una cosa ni buena ni mala, es una obligación. Y se está destinando ese canon que está pagando para ejecutar esa obra. Es decir, que no está saliendo de los bolsillos, sino que es Guadalagua la que está pagando esos 300.000 euros. Si quiere que hablemos de Santa María y del entorno del donde estaba el antiguo colegio, el banco, para nosotros, Cardenal González de Mendoza, somos un poco bastante más jóvenes, ¿verdad? Pues hombre, nos tendríamos que plantear por qué se tiró el edificio, ¿no?, por parte de la Junta de Comunidades en un momento, porque iban a construir la sede y luego misteriosamente, o por otros intereses, que nunca se ha explicado, o al menos yo nunca he tenido esa explicación, por qué se tiró con el gobierno socialista el colegio Cardenal González de Mendoza, porque iban a construir la sede de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Inmediatamente después, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha compra un edificio a una entidad financiera. Tenemos que ir concluyendo, que nos quedamos sin tiempo. Y por supuesto, y para que no haya lugar a engaño, decir que se puede hacer un parking
soterrado, un parque subterráneo, en donde está el antiguo colegio del antiguo Cardenal Mendoza, es falsear la realidad. Ahí están unos restos arqueológicos y tráigame un solo informe, por favor, de los arqueólogos, tanto de la Junta de Comunidades como de los técnicos en patrimonio que también tenemos en el ayuntamiento, en el que avalen que se puede hacer un parking subterráneo en esa. Por eso no se opta por hacer un parking subterráneo ahí. No se hace un parque subterráneo porque no se puede hacer, porque hay restos arqueológicos y en cuanto tengamos una interferencia con los restos arqueológicos, al igual que hay una zona, una parcela entre lo que va a ser el aparcamiento y la Plaza de Santa María, en donde no podemos tocar nada, terminantemente prohibido, y el señor Jiménez lo sabe, porque están viendo los expedientes, y si no lo sabe, se lo digo, pero estoy seguro que lo sabe porque ha visto los expedientes donde hay informes de los arqueólogos, del Servicio de Arqueología, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en donde prohíbe expresamente que se pueda tocar y se pueda hacer una actuación en profundidad. Fíjese que en estas obras, en todas las obras que hemos hecho en el casco histórico, están avaladas y supervisadas también por arqueólogos, porque la zona de actuación, pues bueno, es de especial sensibilidad, son bienes de interés cultural, hay restos arqueológicos, ahí están los restos del Palacio Mendoza, de los Mendoza, en donde incluso ha salido parte también de la antigua cimentación, se ha tenido que analizar, se han tenido que, bueno, pues registrar oportunamente. O sea, hacer un parking subterráneo ahí es como decir, bueno, pues que mañana no salga el sol. Oiga, mire usted, es que eso es imposible, es que como actuemos ahí abajo, sale absolutamente restos arqueológicos, y el señor Jiménez lo sabe. ¿Por qué? Porque había también anteriores anteriores concejales y concejalas del Grupo Socialista que son arquitectos y saben que esa no es una posibilidad. Y hombre, también que el Partido Socialista nos hable de parking, con la que se montó, ¿verdad?, en los de los vecinos de Castilla, en el barrio de Escritores, en el barrio de Manantiales, pues hombre, vale, así esos son sus parking. 40 segundos para una última intervención para cada uno, Pues antes de despedirnos. Muy difícil, ¿eh? Lo sé, sé que les pongo retos, pero esperemos difícil. conseguirlo. Bien, empezando, 10 millones de euros que la empresa que lleva la gestión integral del agua tiene que invertir en las redes de la ciudad. Sin embargo, en el proyecto lo que figura son una serie de actuaciones en las redes de la ciudad que van con cargo al proyecto. Por tanto, la financiación corresponde al Ayuntamiento de Guadalajara, que no a la empresa que está haciendo la gestión integral del agua. Punto número 1. Punto número 2. Cuando estamos planteando hacer un parking subterráneo, sabemos de lo que hablamos. Fíjese si lo sabemos, que las catas arqueológicas que se han hecho en ese entorno no son de ayer ni de antes de ayer, son de hace años. Quiero recordar del año 2008. Y están perfectamente datadas las caballerizas del antiguo palacio de los Mendoza, perfectamente delimitadas en el espacio de todo ese recinto. Y es justamente la parte que se ha dejado sin hacer este proyecto de recuperación de esas caballerizas. Es compatible recuperar arqueológicamente esas caballerizas y es compatible hacer con un aparcamiento subterráneo, que es lo que había que hacer, y esto está hablado no con uno ni con dos, sino con mucha gente, arqueólogos, arquitectos, ingenieros y gente que sabe de lo que estamos diciendo. ¿Algún papel tiene? ¿Algún papel? Y por último, quiero decir que qué lástima que a este vía de Ingeniero Mariño y Ramón y Cajal se le haya dado el nombre de eje cultural, cuando precisamente teníamos un eje cultural muy potente que se llamaba Biblioteca Pública de Guadalajara, que sigue generando afortunadamente actividades culturales para la ciudad, que había un cine imperio que ya no existe desgraciadamente desde hace bastante tiempo, que había un teatro moderno que generaba actividad cultural y que eso sí que era un eje de actividad para la ciudad, que está muerto, salvo la Biblioteca Pública. Eso es lo que hay que recuperar, y la actuación de Ingeniero Mariño, Ramón y Cajal es un buen eje patrimonial, es un buen eje de comunicación que se ha cargado este equipo de gobierno. Señor Carnicero. Bien, mire, aprovechamos cualquier oportunidad, estamos hablando de obras y del eje cultural, el portavoz socialista habla de autobuses, habla del teatro moderno, habla de otras cosas que, bueno, pues que no tienen que ver en tema de las obras. El teatro moderno estaba y va a seguir estando, y así lo anunció el alcalde de Guadalajara, que vamos a asumir la gestión del teatro moderno. Por cierto, y ya les adelanto, y también incluso adelanto también las quejas que va a haber por parte del Partido Socialista, la siguiente actuación que vamos a tener es en la Plaza de Dávalos, en donde está la biblioteca municipal y donde vamos a actuar también, y va a ser uno de los grandes proyectos para este próximo año, 2014. Pero sí quería empezar mi última intervención haciendo una pequeña reflexión del sentido de las obras y del sentido en concreto de la obra que estamos ejecutando de Ingeniero Mariño y de Ramón y Cajal, del eje cultural, junto con las calles adyacentes.
Una pequeña reflexión en las cuales yo no conozco ni un solo político que haga actuaciones pensando que son malas para su ciudad. Todas las decisiones que toman los políticos, o al menos todas las decisiones que toma este equipo de gobierno, las hace entendiendo y con un razonamiento y una motivación que cree que va a ser bueno para la ciudad de Guadalajara. Las experiencias que hemos tenido en las últimas obras así nos lo han dado, como he puesto ejemplos anteriormente. Actuaciones que han sido difíciles de llevar y de las cuales vuelvo a reiterar mi petición de disculpas a todas las personas que se ven afectadas, porque sé que es muy difícil tener una obra al lado o debajo de casa. Pero también es cierto que después de la paciencia viene también la recuperación, y después de haber tenido paciencia de aguantar estas obras, nos vamos a encontrar una vía en la cual es infinitamente mejor tránsito de vehículos, infinitamente mayor tránsito de peatones, de ciudadanos y de visitantes de la ciudad de Guadalajara. ¿Fecha de fin de obras? Pues mire, fecha de fin de obras, estamos en los tres tramos. Yo calculo que el plazo estamos a finales de febrero, pues a finales de febrero se van a acabar pues prácticamente todas las actuaciones, nos quedarán pequeños coletazos. Quizás la del segundo tramo, quizás la del entorno a la concatedral, y por las anomalías que se han suscitado, fundamentalmente por el saneamiento, nos tengamos que adentrar en algunos días del mes de marzo, pero ya estamos hablando de cuestiones muy menores. Lo que sí le puedo decir es que en la semana del 10 de febrero vamos a asfaltar. Y con el asfalto prácticamente ya se acaban todas las molestias. Todos los tramos que nos quedan, el 10 de febrero, y tendría que ser hasta el 20. Bueno, pues el 10 de febrero vamos a intentar por todos los medios, y si el tiempo no nos lo impide, que aquí también hay que hablar de tiempo, vamos a intentar en esa semana el poder asfaltar y poder tener acabada una obra, al menos en cuanto a las molestias. Luego, en cuanto a ejecución, pues tendremos que ir algunos días más. Nos tenemos que ir. Muchísimas gracias a los dos por acompañarnos en esta noche. Seguiremos trabajando lo de los 40 segundos, que nos está costando mucho a todos los políticos, pero nosotros no cejamos en decirles que tienen que aprender a resumir, por lo menos en las últimas intervenciones de los debates. Gracias a los dos, gracias a ustedes también una semana más. Seguirá generando polémica la obra del eje cultural, pero veremos lo que ocurre más allá de que terminen las obras. Buenas noches.